serie 3 de programación lineal, TP3, el ejercicio 5, dice lo siguiente, ustedes lo van siguiendo, yo se los leo. Una empresa elabora 3 productos de caucho sintético, esponjoso, elástico y rígido. Los 3 requieren la misma base y 3 polímeros en las siguientes proporciones en onzas por libra de producto terminado. Bueno, les da esta tablita, ¿sí? El enunciado. En el video les cuento un poquito cómo se interpretan cada uno de estos valores, que hay que tener mucho cuidado, porque es un error frecuente el tema de las unidades, o interpretar cada valor que aparece en los enunciados. En este caso, este 4, ¿sí? Está dado en onzas de polímero A, ¿bien? Por libra de producto terminado, que en este caso es esponjoso. Otro producto terminado sería elástico y otro rígido. Si vamos a este, por ejemplo, 2, el coeficiente que está acá, lo interpretarían de la siguiente manera: 2 onzas de polímero B para producir 1 libra de elástico. Vamos a ver qué dice el problema. Sigue. Se deben producir libras de esponjoso, 500 de elástico y 400 de rígido, para satisfacer pedidos de una semana determinada. Pero se sabe que se puede vender más de cualquier producto. En almacén hay 500 libras del polímero A, 425 de B y 650 de C y 1100 de la base. Cada libra de esponjoso da una ganancia de 17 pesos, la de elástico también 17 y rígido 15. Pide determinar el plan de producción utilizando criterio de ganancias máximas. La pregunta B es cuál o cuáles recursos son acotantes, y C, con ese plan de producción, qué producto soporta una demanda adicional del 3%. Como en todos los problemas que hasta el momento han resuelto, lo primero que hacen es identificar las variables de decisión y plantear el modelo, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, las variables de decisión, yo las llamé de esta manera, ustedes las pueden llamar de la manera que les guste, con letras, o poniendo la palabra cortada, como a ustedes les parezca. Yo llamé X1 cantidad de esponjoso a producir en libras, X2 cantidad de elástico a producir en libras, y X3 cantidad de rígido a producir en libras también. Bien, una vez que tienen definido las variables de decisión, planteamos la función objetivo, que va a ser la siguiente. Lo que suelo hacer yo es sacar factor común de las unidades, como es para cada uno de los términos, pero bueno, algunos de ustedes seguramente lo ponen término a término, y también es correcto. Estos coeficientes del funcional, 17, 17 y 15, eran los que habíamos visto en el enunciado. Cada uno de estas X1, 2 y 3 son las variables de decisión, el criterio es maximizante, y cada uno de estos coeficientes está dado en pesos por libra, ¿sí? Lo dice el enunciado, y sabemos que las variables, como lo había puesto en la filmina anterior, están dadas en libra, se simplifican libra con libra, por lo tanto, estos 3 términos terminan sumándose en pesos, que me va a quedar el valor del Z. Bueno, esta función objetivo sujeto a, y acá vamos a ver las restricciones, como las armé. No se olviden nunca de la restricción de no negatividad, de las variables de decisión. Y yo acá lo que hice es convertí estas unidades, estaban dadas, esto era por ejemplo 500, decía 500 libras de polímero A, yo la convertí a onzas, y les cuento lo que me pasó, porque la primera vez que lo resolví, lo hice al revés, por costumbre, que les va a pasar por ahí a algunos de ustedes, y como eran poquitos los coeficientes de esto en otros problemas, uno suele pasar eso, pero en este caso tenemos 3 coeficientes, y son 4 restricciones, las primeras 4, que están dadas en libras, y los coeficientes estos están dados en onzas. Entonces ustedes tienen que hacer conversiones, pasar de onza a libra, para que les quede libra de un lado y libra del otro, tienen que hacer 12 conversiones. Además, otra dificultad es que estos números, cuando los convierten, les va a quedar con decimales, y son varios, por ahí 0,0, 0,25, 0,0. Entonces, acá yo les recomiendo que tengan cuidado siempre en cualquier problema con las unidades, y en este caso lo que yo decidí es convertir los valores del lado derecho, que estaban dados en libras, los pasé a onzas, porque yo sé que estos valores están en onzas cuando lo multiplico por libra, porque están dados en onzas por libra de producto.
libra de producto con libra de producto se cancela, me queda onza más onza más onza, el resultado va a ser onzas de un lado, y del otro lado de la desigualdad también voy a tener onzas. Entonces hay una homogeneización de unidades o congruencia. El factor de conversión es este que está acá, lo pueden ver, 16 onzas por libra. Entonces al 500 que estaba dado en libras, lo multiplico por 16, se simplifica libra con libra, y me quedan onzas. 500 por 16 da 8000. Hice lo mismo con cada una de las restricciones. Y ahora voy. Esperen que corro la imagen. Bueno, acá analicé uno. ¿Sí? Les muestro, por ejemplo, el primero que está acá, el 4, que multiplica la x1. Si ustedes ponen uno por uno con unidades, yo por el tema de espacio no lo hice, por eso lo explico acá aparte, 4 onzas de polímero A por libra de esponjoso, eso va a estar multiplicado por la variable de decisión, x1, que va a ser la cantidad de esponjosos, ¿se acuerdan que eran libras? Entonces, libra de esponjosos con libra de esponjosos se simplifican, y todo esto, este producto me va a quedar 4 por un cierto valor que tenemos que determinar, que va a ser un número, y la unidad va a ser onzas de polímero A. Bien, y así van a hacer lo mismo con cada una de estas primeras 4 restricciones. Las 3 que siguen, que tienen que ver con la producción de libras de esponjoso, elástico y rígido, las dejé como estaban, porque cuando las armé, puse, por ejemplo, la primera restricción, decía que tenía que producir como mínimo era 1000, por eso pongo mayor o igual, puedo producir más, y los coeficientes corresponden a los otros productos, van con 0, ¿no es cierto? Porque son independientes de esta restricción o esta inecuación. Con la segunda de elástico lo mismo, ven que aparece 0 en x1, 0 en x3 y 1 para x2, porque la restricción correspondiente a elástico, y lo mismo con rígido. Si tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y me indican o volvemos, ¿sí? Lo que hice, bueno, es ingresar a WinUSB, cargué el sistema, ¿sí? Lo mismo que vieron recién, los coeficientes, criterio maximizante, como explicó hoy Gustavo, cambié, ¿sí? En Edit, en la pestaña Edit, lo que hice es cambié y puse los nombres de las restricciones, los nombres de las varias decisiones, esponjoso, elástico y rígido. Y bueno, y llené toda esta matriz. Una vez que ustedes chequean que está todo, ¿sí? En orden, o sea que, no sé, las unidades, por supuesto, son congruentes uno del otro, los números, los sentidos de la desigualdad son los correctos. Ahí lo que hacemos es, como dijo Gustavo, o pican acá en el hombrecito y lo resuelve directamente, y si no van a la pestaña Solve Analyze y resolver el problema, y les va a aparecer esta, acá está, ¿sí? Les aparece esta pantalla en donde les indica en la parte superior la solución, ¿sí? Que en este caso nos dio de esponjoso 1000, de elástico 533,33 y de rígido 400, lo marqué en rojo. Después vemos la función objetivo, ¿sí? El valor máximo, que es de 32.066,67. Y después de la de abajo vemos los valores de los recursos, ¿sí? Todas las restricciones que tenemos, el valor del lado derecho, y los valores de la izquierda, ¿no? que surgieron con los valores que pusimos, ¿no es cierto?, de correr el sistema y obtener esta solución óptima. La pregunta decía el plan de producción, ¿sí? Que indiquemos, ustedes tendrían que indicar, ¿sí? O con print de pantalla indican esto así, resaltándolo, o en forma escrita pueden poner que el plan de producción es 1000 libras, acuérdense que estaban libras de esponjoso, 533,33 libras de elástico y 400 de rígido, ¿sí? Y con una ganancia total de 32.066,67 pesos. La pregunta B, lo que preguntaba era cuáles eran los recursos acotantes, ¿se acuerdan? Bueno, y acá ustedes mirando, ¿sí? La slack, vemos que tanto para el polímero A como para la demanda de esponjoso y demanda de rígido nos da 0. Por lo tanto, están agotados. Si ustedes miran y comparan los valores del lado derecho con los del izquierdo del sistema, que arrojó el sistema, en este caso 8000 y 8000, se cumple la igualdad. Se usó todo el recurso. Fíjense, por ejemplo, el polímero B,
teníamos 6.800 como máximo y se usaron solamente 4.266,77, o sea que sobra recursos. Y acá nos indica, ¿ven? En esa slack el valor que está sobrando, 2.533,33. Y así con cada uno de los recursos. ¿Lo van entendiendo esto? Entonces yo marqué en verde lo que eran acotantes porque es lo que pedía. Ustedes pueden hacer un análisis integral de esto, por supuesto. Profe, Y tengo una acá pueden consulta. verlos. ¿Cómo? Sí. ¿Las demandas se toman también como recurso acotante? Y en realidad, los valores, de hecho, también se conocen como valores de recurso, ¿sí? Si bien, si vos pones la mirada en lo que es un recurso de producción, en realidad la demanda no es un recurso de producción. Pero como la pregunta era amplia, no especificaba recursos de producción, cuando si ahí preguntan recursos, lo correcto sería contestar todos los recursos. ¿Me seguís? Si Ah, la pregunta buenísimo. tuviese, Sí, sí. claro, en realidad son valores Perdón, del lado derecho o se llaman recursos. Sí, perdón. Voy a aportar algo. Fíjense que el resto se corresponden con una restricción de tipo mayor o igual. Entonces lo que nosotros vamos a tener ahí es un surplus. Es decir, lo que quiere decir es que se cumple la condición de mínimo para cada uno de la demanda, de esponjoso y de rígido. ¿Sí? Cuando nosotros decimos recurso, el recurso se agota y entonces siempre va a corresponder a una restricción de tipo menor o igual, pero específicamente un recurso. Es decir, en este caso, cuando aparece cero, ¿sí? La slack cero para el recurso del polímero A y el surplus cero para las restricciones de especial y rígido, nos está indicando que esas serían variables básicas. ¿Está claro? Este es el tema. O sea, uno vería ahí cuáles son las variables básicas. Si yo tengo que responder cuál es el recurso que se agota, el recurso que se agota es el polímero A. ¿Está bien? Y se cumplen las como surplus igual a cero, o slack, o variable de ajuste. Digo surplus porque estamos hablando de restricciones de tipo mayor o igual. ¿Está bien? Es para el especial y para el rígido. bien. La pregunta C decía, el producto que soporta una demanda adicional del 3% es solo el elástico. Como pueden ver, de los tres productos, ¿sí? El elástico, el valor que teníamos como mínimo, como dijo Gustavo, era 500, un 3% sería 515, y de este lado podemos ver que los límites de variaciones desde menos infinito hasta 533,43. Por lo tanto, cae dentro de ese límite de sensibilidad, y el resto de los otros dos, si calculan el 3%, superan esos valores. Por eso solamente marqué la demanda de elástico. Bien, el ejercicio 6 era referido al ejercicio anterior, al 5, y lo que preguntaba acá era, si se pudieran adquirir cantidades extras de solamente uno de los polímeros, ¿cuál recomendarían? ¿Por qué? Después, ¿existe alguna posibilidad de duplicar la ganancia de solo un producto sin que se altere la solución óptima encontrada? Y la C, el compromiso de compra de 400 libras de rígido cayó un 10%. ¿Qué sucede con la ganancia? Bueno, las preguntas, la A que dice, la recomendación de cantidades extras de solamente uno de los polímeros, recomendaríamos A, por el precio sombra, es más, es el que está agotado, ¿sí? Lo pueden ver acá, ¿sí? Polímero, como dijo Gustavo recién, es el que está agotado y tiene un precio sombra de 5,67 unidades. Después, la pregunta B, si existe posibilidad de duplicar la ganancia de algún producto sin que altere la producción. Voy a la presentación para que lo vean mejor, más grande. Acá, duplicar. Este coeficiente, por ejemplo, de esponjoso vale 17. Si lo duplicamos, nos vamos a 34 y no podemos porque caemos fuera de los límites de sensibilidad y cambiaría cualitativamente nuestra solución, nuestra base. Este valor, por ejemplo, elástico, si lo duplicamos,
el valor original era 17, si vamos a 34 vemos que cae dentro de los límites de sensibilidad, el intervalo de sensibilidad, y es rígido lo mismo, ¿vale? El valor es 15 original, y caemos dentro del límite de sensibilidad, porque sería 30 y estamos dentro, más cerquita del superior, pero bueno, seguimos dentro de los límites. Bien, y la última, lo que preguntaba era, vamos acá. Bien, el compromiso de compra de 400 libras de rígido cayó un 10%. ¿Qué sucede con la ganancia? ¿Sí? Y eso también lo podemos ver acá. Dice que rígido cayó un 10%, o sea que en vez de 400, este valor derecho, le tendremos que restar ese 10%, quedan 360. Vemos que el precio sombra, acá está tapado con esto verde, es menos 19. Entonces, ¿qué va a pasar? Como si hubiese aumentado, como este valor es negativo, tendríamos que restar y nuestra función objetivo disminuye. Pero como en este caso la pregunta es, si disminuye la demanda un 10%, o sea, en 40 unidades, ¿qué pasaría con el funcional? Y la respuesta es que va a aumentar por cada unidad 19, ¿sí? Entonces multiplicamos 19 por 40 y nos va a dar ese valor. Si le sumamos a este valor le sumamos 19 por 40, que va ahí en la filmina, nos va a dar el nuevo funcional que es mayor. Bueno, que sería esto que estaba acá. Estos 760, aumentan 760 unidades. En el último, esto de los 19 pesos que en definitiva terminan sumando a la ganancia. Eso es así, aunque sea el valor negativo en la tabla, porque la función que buscamos es maximizante o sería otra el motivo. No, el tema es que disminuye, ¿sí? Nuestro valor base piso era 400 y el valor que vos tenías de precio sombra era menos 19. La interpretación sería que por cada unidad que adiciones, disminuye el Z en 19 unidades. El tema es que como acá en vez de aumentar, dice que cayó la demanda, o sea que disminuye, es el inverso. Siempre, perdón Marcelo, siempre, digamos, el precio sombra impacta de acuerdo al signo en el funcional. ¿Sí? Lo que pasa es que si, como decía Gastón recién, en vez de subir la demanda, con lo cual con un precio sombra negativo caería el funcional, como cae la demanda y el precio sombra es negativo, aumenta el funcional. O sea, te convendría vender menos de ese producto. Claro, porque justamente esa era mi pregunta, o sea, entonces me conviene vender menos. Perfecto, ahí entendí bien lo del precio sombra. Sí, tal cual, tal cual. Pero no estaría cumpliendo con la... En ese caso, el problema planteado era que teníamos que producir esa cantidad o más. Lo que pasa es que después hubo algún problema en el mercado y yo la demanda. Porque si no, uno a priori decide, sí, obviamente, vamos a producir menos, vendemos menos, pero en realidad uno vende para satisfacer las necesidades de los clientes. Y en este caso, lo que se puede analizar es eso, que si cae la demanda del mercado, conviene que caiga en ese producto. Perdón, si tienen alguna duda con respecto a eso y tienen el WinQSB, lo que pueden ir al análisis paramétrico y ver cómo se modifica el funcional. Entonces, de esa manera, si ustedes van al análisis paramétrico, ven cómo varían los distintos intervalos y si el funcional crece o no, si tienen alguna duda. Porque a veces es medio complicado, porque depende. Gastón y Esteban dijeron lo correcto, pero a veces, si fuera de minimización, con una restricción de menor igual, el sentido cambia, se multiplica por -1 y a veces ese tipo de cosas cuesta verlas. Pero bueno, si tienen dudas, como un aporte pueden ir al paramétrico y ver qué pasa. El problema 8 es un poquito más complicado de lo que veníamos trabajando habitualmente. Y ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí. Sí, se escucha bien.
Perfecto. Bueno, y lo que plantea es que, se los leo un poquito, un industrial desea determinar el programa óptimo para 3 mezclas distintas que hace con diferentes proporciones de pistachos, avellanas y castañas. Las especificaciones de cada una de ellas son: la mezcla 1 debe contener 50% de pistacho, como mínimo, 25% de castañas, cuando más. La libra de esta mezcla se vende a 500 unidades monetarias. La mezcla 2 debe contener 25% de pistachos, por lo menos, y un 50% de castañas, cuando más, y se vende a 350 unidades monetarias. La mezcla 3 no tiene especificaciones y se vende a 250 unidades monetarias. Sin embargo, están restringidas las cantidades de materia prima que puede conseguir el industrial. Las máximas por periodo son 100 libras para el pistacho, 60 libras para la avellana y 100 libras de castaña. Cada libra de pistacho cuesta 650 pesos, unidades monetarias, las de avellanas 350 unidades monetarias y la de castaña 250 unidades monetarias. Tenemos que determinar cuántas libras se deben preparar de cada mezcla, de manera que se obtengan las máximas utilidades. Ese es el problema. Como siempre, lo primero que tenemos que definir son las variables de decisión con sus unidades. Bueno, seguíamos entonces con la resolución de este problema, y era definir cuáles eran las variables de decisión. Nosotros lo que pensamos, y como una de los posibles caminos de resolución, como siempre es probable que no exista un único camino, puede haber varios. Entonces el que planteamos nosotros es este, que sean 9 variables, una variable que represente a cada fruta seca en cada una de las mezclas. Entonces, la idea era pensar en estas 9 variables: pistacho en la mezcla 1, pistacho en la mezcla 2, pistacho en la mezcla 3, avellana en la 1, en la 2, en la 3, castaña en la 1, en la 2 y en la 3. Esto nos iba a permitir definir para cada una de las mezclas qué cantidad de fruta seca podíamos armar. Se podía pensar en 3 variables solamente, mezcla 1, mezcla 2 y mezcla 3, sí, pero no nos iba a permitir responder cuánto tendríamos que comprar de cada una de las frutas secas. Por eso pensamos en 9 variables, en lugar de... Profe, Sí. Yo lo pensé con las 3 mezclas y no pude definir los coeficientes, porque me quedan 2 variables. ¿No pudiste definir qué cosa? Perdón, no te escuché. Los coeficientes del funcional. Ajá, bueno, ahora los vamos a calcular. Lo primero que definimos entonces fue, mirá, pedir de boca, la definición de las variables de decisión con sus unidades, que las definimos en libras, y después empezamos a armar el modelo. Empezamos a armar el cálculo de los CJ, de los coeficientes del funcional. Particularmente volvemos a leer el enunciado del problema y dice que se trata de determinar cuántas libras se debe preparar de cada mezcla, de manera que se obtenga la máxima utilidad. Ahí está parte del secreto de la respuesta. La utilidad para nosotros es ingreso por venta menos costo. Como en el enunciado del problema solo refiere a los costos de compra por libra de cada fruta seca, consideramos que ahí están todos los costos metidos. Si hubiera algún otro costo más, lo debiéramos meter ahí y hacerlo variable por cada una de las frutas que compramos. Pero como no dice nada, no nos metemos en ese problema y lo dejamos. Pero sí sabemos que la utilidad es ingresos por venta menos costo. Entonces, lo que planteamos acá es el ingreso por venta, contarlo un poco, es el precio de venta de la mezcla 1 por la cantidad que vamos a vender de la mezcla 1, que no es más que la suma de las cantidades particulares, más el precio de venta de la mezcla 2 por lo mismo de la mezcla 2, o sea, la suma de cada una de las frutas de esa mezcla,
y el precio de venta de la mezcla 3 por la cantidad de cada una de las frutas que tenemos en esa mezcla. La suma de todo esto nos da el ingreso por venta. Y el costo nos da lo que tenemos que comprar de pistacho para la mezcla 1, de pistacho para la mezcla 2 y de pistacho para la mezcla 3 por el precio de pistacho. Lo mismo hacemos con la avellana y lo mismo hacemos con la castaña. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta variable, pistacho de mezcla 1, y que es lo que nos da por venta, el ingreso por venta, pero a su vez tenemos que restarle, ¿sí?, lo que gastamos en comprarlo para la mezcla 1. Operando matemáticamente cada uno de estos, o sea, haciendo distributiva acá para cada uno de los casos, reagrupando por variable y volviendo a calcular, lo que nos queda es que la utilidad tiene este formato. Que la utilidad para el pistacho es negativa, que para el pistacho de la mezcla 1 es negativa, para la avellana del pistacho de la mezcla 1 es positiva, para la castaña de la mezcla 1 es positiva, y así para cada uno de los términos. Algunos en particular nos dice que no tenemos ni ganancia ni pérdida al incorporar este ingrediente a alguna de esas mezclas, porque todo lo que nos sale comprarlo es a lo que lo vendemos. ¿Sí? Ahí armamos los coeficientes del funcional. Chequeamos, como hizo Gastón antes, que todas las unidades sean exactamente iguales, y bueno, vamos chequeando, y sí, 500 pesos por libra por lo que compré, usemos del pistacho en la mezcla 1 en libras, libra con libra se me va, me queda en pesos. Lo hice para un solo término, porque el resto de los términos tienen la misma lógica, entonces funciona igual. Ahí armamos el funcional. ¿Alguna duda de cómo lo armamos? Sí, igual yo te había preguntado porque yo lo había pensado con 3 variables, que eran las 3 mezclas. Y ahí me quedaba variable el funcional. Ah, claro. Con 3 mezclas no ibas a saber, no ibas a poder calcularlo, porque no podías tener el costo, justamente porque no sabías a cuánto de cada una de las frutas secas ibas a poner. Claro, sí me pasaba eso. Claro, tal cual. Por eso pensar en 9 variables en lugar de 3 te permite resolver o plantearlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, lo próximo es plantear el funcional entonces, que Z es el CJ por el XJ de todas las variables, de las 9 variables, y que la utilidad tenía que ser máxima. Entonces definimos el funcional, con su CJ y su XJ de cada una de las variables, y cuál es la política o el criterio, que es máximo. Ahora seguimos armando el modelo y empezamos a armar las restricciones. Las primeras restricciones que surgían de la lectura, yo le puse cosecha, pero puede ser disponibilidad también, que teníamos para todo el año, para todo el periodo en que estábamos evaluando, 100 libras de pistacho, 60 libras de avellana y 100 libras de castaña. Entonces, la mezcla que nosotros teníamos que hacer, o todo el pistacho que usáramos en cada una de las mezclas, no podía ser superior a los 100 kilos, 100 libras, dale con los kilos, 100 libras que teníamos disponible. Lo mismo para las avellanas, no más de 60, y lo mismo para la castaña, no más de 100. Acá tenemos las primeras 3 restricciones, que eran bastante transparentes, sencillas de traducir del enunciado. Después empiezan otras restricciones que son un poquito más complicadas, que habla de la composición de la mezcla. Entonces nos dice que para la mezcla 1 tiene que contener el 50% de pistachos como mínimo y el 25% de castañas cuando más. De la lectura el cuando más yo lo interpreté como máximo.
Se puede interpretar de otra manera, pero yo lo interpreté como máximo. Entonces, la cuarta restricción, el pistacho de la mezcla 1, tiene que ser, el pistacho de la mezcla 1, ¿sí? Tiene que ser como mínimo el 50% de la mezcla total. Y la mezcla total es la suma de los tres componentes que tiene la mezcla 1. Entonces, sería 0,5 por el pistacho de la mezcla 1, más 0,5 por la avellana de la mezcla 1, más 0,5 por la castaña de la mezcla 1. Estas tres es el 100%. Si lo multiplico por 0,5 es el 50% que tiene que tener como mínimo. Nuevamente, reordenamos los términos para dejar planteada la restricción en el formato que nosotros siempre establecemos. A la izquierda todas las variables de decisión, el signo que lleve la desigualdad o la igualdad, y el valor del lado derecho, que en este caso es un 0. Planteamos con la misma lógica la quinta restricción, que es que tiene que tener un 25% de castañas como mínimo. Sí, como mínimo. Como máximo, perdón. Me equivoqué, como máximo. Entonces volvemos a plantear con la misma lógica que las castañas de la mezcla 1 tiene que ser como máximo el 25% de la suma de las tres componentes de la mezcla 1, que ya apliqué distributiva y lo puse por cada una de los componentes. Volvemos a reordenar los términos para que la restricción me quede planteada siempre de esta misma, con este mismo formato. Lo mismo hacemos con la composición de la mezcla 2, las otras dos restricciones, la cantidad de pistacho en la mezcla 2 y la cantidad de castaña en la mezcla 2. Planteamos con la misma lógica de recién, que la cantidad total tiene que ser por lo menos el 25%, lo reordenamos, y la castaña de la mezcla 2 tiene que tener un 50% como máximo, entonces lo volvemos a plantear con la misma lógica y lo reordenamos. Releyendo todo el problema, encontramos que tendríamos todas las restricciones y todas las limitaciones cubiertas y estamos utilizando todos los datos que nos plantearon. Resumiéndolo, tenemos entonces las primeras tres restricciones que son de disponibilidad de cada uno de los recursos, de estos tres recursos, y las últimas cuatro restricciones que tienen que ver con la formulación de cada una de las mezclas. Podríamos haber puesto alguna restricción más que hacía referencia a que las tres componentes de la mezcla tienen que ser igual a 1, pero si poníamos esa restricción por cada una de las mezclas, teníamos muchas dificultades para definir las variables, porque las unidades de las variables eran distintas. Cuando lo hagan, piénsenlo y cualquier cosa, si alguno le encuentra la vuelta, bienvenido sea, y es otra forma más de resolverlo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a las respuestas. Primera consigna, plantear el modelo de programación lineal. El modelo terminado es el Z, con todos los CJ y las variables de decisión, con el criterio, sujeto a todas las restricciones, ¿sí? Que de vuelta las ordenamos con este criterio de todas las variables ordenadas en una misma columna. Perdón. Todos los signos en el mismo lugar y los valores del lado derecho claramente a la derecha. Y después, que no nos tenemos que olvidar nunca, las restricciones lógicas y de no negatividad de
el modelo. Particularmente en este caso, todas las variables van a ser continuas, positivas y continuas. Ahí están ambas restricciones. Y ya armamos el modelo, tenemos la primera respuesta al problema. Lo que hicimos después fue cargarlo en el WinQSB, como lo hizo Gustavo hace un rato, como lo hizo Gastón después. Cargamos en el módulo de programación lineal, nuevo problema, editando todas las variables para que no haya dudas al momento de la lectura y del análisis paramétrico posóptimo, que era lo que teníamos que mirar. Lo mismo con las restricciones. El nombre de las variables siempre depende de quién lo resuelva y de cómo cada uno quiera ponerlo. Pero acá está planteado todo el modelo. Determinar el plan de producción que optimiza las utilidades. La solución en el WinQSB es este slide, donde nos dice que compremos 100 libras de pistacho. Acá, perdón, lo acabo de ver, estaba con los kilos en la cabeza, esto es libras y esto es libras. Compremos 100 kilos de pistacho, compremos 100 kilos de castaña, mezclémoslo todo en la mezcla 1 y vamos a obtener una utilidad máxima de 10.000 unidades monetarias de 10.000 pesos. Con la particularidad que por cada pistacho que nosotros compremos, la utilidad que nos da es negativa. Pero, bueno, es un caso particular que existe y que está. Ahora, este ejemplo está lindo para discutir porque tiene varias cosas, varias observaciones, varias particularidades. Esta es una. Otra que tiene una solución alternativa. ¿Se acuerdan que Gustavo les dijo en varias oportunidades que podían existir soluciones alternativas cuando, si estábamos mirando el método gráfico, la pendiente del funcional era igual a la pendiente de alguna de las restricciones? Entonces ahí existía una solución alternativa sin duda. Bueno, este es un caso donde tenemos una solución alternativa. Ahora la vamos a ver. Y otra particularidad que tiene este ejemplo, que también es particular y es casual, que no tiene holgura en el análisis de sensibilidad. O sea que yo puedo comprar 100 y que si compro o menos de 100 o más de 100, ya salí del análisis de sensibilidad. Mi estabilidad cuantitativa es un único punto. Cosa particular también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar la solución alternativa. En el WinQSB, cuando ustedes les dicen en la solución que tiene en el reporte combinado que tiene una solución alternativa, ¿sí? Si van al menú de Result, que acá lo puse muy chiquitito, en el menú Result, dice obtener la solución óptima alternativa. Si ustedes pican en este lugar, obtienen la solución alternativa, que tiene alguna diferencia con la solución anterior, ¿sí? Donde cambian los rangos de variación del análisis de sensibilidad para los coeficientes del CJ y cambia también el rango de sensibilidad para los tres recursos, o la cantidad de pistacho, la cantidad de avellana y la cantidad de castaña. La solución es la misma, claramente, y el funcional es el mismo, si no, no sería una solución alternativa. Si el funcional fuera más grande,
o más chico, no habría alternativa en la solución, ¿no? O sea, siempre el criterio de definición es el máximo, y es un óptimo. Si hay más de uno es porque los dos comparten el mismo criterio. En este caso, además, los dos tienen la misma composición del vector xk, la misma composición de la base. ¿Sí? Pero esta es la solución alternativa a la anterior. Punto C. El ingeniero industrial tiene la posibilidad de comprarle a un proveedor del exterior más materias primas. ¿Cuál sería su recomendación y cuál es el precio máximo que debe pagar por libra de materia prima adicional? Si tomamos la primera solución, ¿qué respuesta darían? ¿Cuál sería su recomendación si tienen que comprar materia prima de afuera? ¿Qué materia prima comprarían? Porque acá alguien dice avellana. Si quieren, vayan con el micrófono, que por ahí es más fácil para la interacción. Castaña. Primero dijo avellana, después dijo no, perdón, castaña. ¿Por qué castaña? Por el shadow price. Por este valor. Está bien, perfecto. Pero guarda, porque en cuanto nosotros salimos, ponemos una unidad más de castaña, nos vamos del límite de sensibilidad. Entonces ya la solución que encontramos no es óptima. ¿Sí? Cambia, el vector xk es otro. Y ahí estamos en una encrucijada. ¿Compramos más o no compramos más? Porque si compramos más nos vamos del límite, pero si no compramos estamos perdiendo la posibilidad de incorporar 100 unidades monetarias más por cada libra de castaña que yo compre. ¿No? Entonces, lo que hicimos ahora fue pensar, dejé el de pistacho arriba por si alguno nombraba el pistacho, ir a la castaña y hacemos el análisis paramétrico, donde nos dice guarda, porque cuando nos pasamos de 100, que es este el valor, ¿sí? Lo que ocurre es que entra a la base la castaña en la mezcla 3 y sale el slack del porcentaje de la mezcla 2 de pistacho. Acá se nos arma un berenjenal bárbaro. Tenemos que entender bien qué es lo que va a pasar con cada uno de estos casos. Entonces, de 100 para arriba, nos dice guarda porque vas a tener que empezar a comprar castaña para usar en la mezcla 3. Y no vas a estar pudiendo cumplir el porcentaje de la mezcla 2. Entonces, la respuesta que a mí se me ocurrió, si yo fuera el ingeniero que está respondiendo esto, sería no compremos en estas condiciones, no compremos nada afuera, porque no podría fabricar la mezcla, o sea, estaría empezando a tener problemas y estaría comprando cosas que no puedo usar en ninguna mezcla. Además, como decía Gustavo también, lo que hicimos fue plantearlo en el Excel, donde la construcción es muy artesanal y siempre depende de lo que cada uno pueda entender o armar. Nosotros lo planteamos de esta manera, donde están todos los datos que teníamos del problema, cuáles son las variables de decisión, planteamos todas las variables de decisión acá, las celdas cambiantes que nos pide el solver. Uy, perdón, dibujé cualquier cosa. El cálculo de utilidad, haciendo la misma consideración de antes, que las utilidades
son los precios de venta menos los costos, ¿sí? Esta es la solución que da el solver, igual a la que da el WinQSB. Acá están planteadas las restricciones para disponibilidad del pistacho, de la avellana y de la castaña, que las tres no tienen que ser más que 100. Y acá están planteadas las restricciones para los porcentajes de participación de cada una de las mezclas. Y estos son los valores que adopta el lado izquierdo de la desigualdad, reemplazando los valores de cada una de las restricciones con el valor de la solución óptima, y estos son los valores del lado derecho. Acá me preguntaba, me decía recién que salga la variable slack de la solución, ¿significa que no cumple con la condición? No, la condición se sigue cumpliendo. Lo que pasa es que salga la variable slack de la base quiere decir que deja de valer 0 y justamente sale de la base. Entonces te empieza a sobrar o no estás utilizando toda la condición, no estás en la condición de igualdad de esa restricción. Particularmente como esa era, si no me equivoco, esta restricción, lo que está pasando es que vos no estás cumpliendo con alguna de las condiciones de formulación que necesitabas. Entonces, algo ahí hay que mirar, hay que darle alguna vuelta más de tuerca y entender un poco más qué es lo que está pasando. Pero vamos mirándolo y ustedes me gustaría que opinen. Ahora no, porque no lo conocen al problema, recién lo están mirando, pero sí está buena la discusión y que lo puedan ver. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Como decía acá, a ver si el máximo que puede haber de castañas en la mezcla en uno es el 25%, ¿cómo puede ser que la solución óptima sea en la mitad de la mezcla? Puede que el modelo esté mal planteado o que le haya pifiado en algún signo, pero sí, tenés razón, puede ser. Sin embargo, cumple con la condición, ¿no? Tendríamos que revisar si esta restricción, estas dos restricciones, las planteamos en forma correcta, ¿no? Yo creo que sí, pero tenés razón, hay que buscarle ahí la interpretación al problema. Pero estos problemas así son los que más lindos se ponen. ¿Qué haces, Esteban? Yo estoy con el celu porque se me cortó la PC varias veces y trato de agrandar para ver los signos. Para mí por ahí puede haber algo en algún signo. Puede ser, lo revisamos y lo volvemos a mirar, pero sí. Piensen o ármenlas ustedes las restricciones y piénsenlas, muestren dónde metimos la pata, que puede ser. Una de las cosas es que en la lectura, y ahí vuelvo al anterior, puede ser parte del error, cuando refiere a cuando más, ¿sí? 25% de castañas cuando más, algunos pueden decir que está refiriéndose al 25% de la castaña, y otros que la libra se vende como máximo, o que el precio de venta máximo que se vende esta mezcla es las 500 unidades monetarias. Si es así, debe contener el 50% de pistacho y 25% de castañas como mínimo, y el precio de venta sería 500. Esa era parte de la discusión que nosotros planteamos cuando lo planteábamos al problema. Para mí, y por ahí está el error, este punto y coma hace que refiera a las castañas a como máximo, pero bueno, posiblemente esa sea la parte de la explicación, ¿no? Así que esto se va a cortar en breves minutos,
sí les pido que lo vayan pensando, lo discutan, lo elaboren y nos corrijan, que siempre está bueno. ¿Alguien? ¿Algún comentario más? Profe, cuando hablábamos del tema de comprar al exterior, vimos Sí, que con la primera solución que tuvimos no nos convenía. En ese sí. caso, ¿conviene hacer el análisis de nuevo, pero con la solución alternativa? Sí, se puede hacer. Yo no lo hice, pero para que vamos a la solución alternativa. Porque ahí los intervalos eran un poco más flexibles, a lo mejor ahí es distinto. Sí, igual también nos permite acá comprar más por el shadow price de castañas, pero el límite superior sigue siendo las mismas 100. Hay que buscar acá. Hay que volver a mirar y entender bien qué es lo que pasa, ¿sí? Y nos permite, cosa que no nos permitía antes, tener una variación mucho más importante en el precio de compra, ¿no? Que también puede variar. Así que sí, hay que mirarlo, está lindo el problema porque justamente no es transparente, hay que buscarle bien la formulación del modelo primero, con si es mayor, si es como máximo o como mínimo, y estas variaciones después. La idea de meternos de lleno en un problema así es justamente que los podamos mirar, que podamos ver que la construcción siempre es artesanal, que hay que ir, venir, chequear, reconfirmar si estamos cumpliendo con todos los datos, si está funcionando, y una vez que tenemos el modelo bien planteado y resuelto, avanzar con la resolución.